Bien, vamos entonces a ver un tema que es formando una cosmovisión bíblica. Formando una cosmovisión bíblica. Vayan ahí a Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice Romanos 12, 2. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Así dice el apóstol Pablo, yo lo leí de la versión de las Américas. El tema es qué significa, cómo podemos definir la palabra cosmovisión. Una cosmovisión. De una manera muy resumida, una cosmovisión es la manera en que nosotros vemos el mundo que nos rodea. Es la manera en que nosotros vemos el mundo que nos rodea. Por ejemplo, cómo vemos la política, cómo vemos la economía, cómo vemos la familia, cómo vemos la crianza de los hijos, etc. Una cosmovisión. En sencillas palabras la cosmovisión son los lentes con que vemos las cosas. Son los lentes con que vemos las cosas. Eso es una cosmovisión. Hay lentes y lentes. No todos los lentes son iguales. Mis lentes pueden ser bíblicos, pero también mis lentes pueden ser bíblicos, pero están manchados o sucios de algo secular. O mis lentes pueden ser netamente seculares. Netamente seculares. Secular es el pensamiento. Cuando yo hablo de secular es el pensamiento o actuación de los hábitos del siglo presente. Es lo que piensa y lo que actúa y cómo actúa este siglo presente. Eso es secular. Entonces, mis lentes que pongo pueden ser de esos tipos, bíblicos o seculares, o algunos manchados. ¿Y qué afecta si no tengo una cosmovisión bíblica? Bien, afecta la manera en que pienso. Afecta la manera en que pienso y por ende afecta mi manera de vivir. Afecta mi manera de pensar y por ende va a afectar también mi manera de vivir. No siempre lo que decimos ser, somos. No siempre lo que decimos ser, somos. Porque nuestra vida diaria es nuestro mayor testigo. Es nuestro mayor testigo nuestra vida diaria. Por un lado digo que soy bíblico, pero mi andar en parte es bíblica y en parte secular, o totalmente secular. Esa es podemos decir, una mente bíblica manchada de secularismo o una mente totalmente secular. ¿Por qué suceden estas cosas? Es sencillo, porque separamos nuestra vida religiosa de nuestra vida diaria, de nuestra vida secular. Por eso suceden esas cosas. Me encanta cómo lo expresa Richard Ramsay, parafraseando lo que él dice, ¿no? Con respecto a esto, que cuando nosotros dividimos nuestra vida religiosa de nuestra vida secular, dice él, el cristiano vive una vida esquizofrénica. Padece, dice, de esquizofrenia cristiana. Porque vive una doble vida. Vive la realidad por un lado y después se encuentra con otro tipo de realidad. Porque dice ser bíblico, pero juzga y viven de acuerdo con lo que el mundo les enseñó o enseña. Cuando se juzgan las cosas, muchas veces se hace de acuerdo con los principios que adquirió en toda su vida. Y los que tienen mayor fuerza en uno, los que tienen mayor fuerza en mí, estos son los que van a dictar qué está bien o qué está mal. Y puede ser que algunos coincidan con la Biblia. Romanos entonces nos dice
Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pablo usa la palabra adaptéis. La palabra adaptáis es no conformarse al mismo patrón. No debían conformarse, los romanos no debían conformarse al mismo patrón que el mundo estaba enseñando. Pero es interesante porque esta palabra no indica que alguien vaya tras esas cosas. No está indicando eso. No es que alguien va y yo quiero ser secular, yo quiero adaptarme al mundo. Más bien esta palabra está indicando que está siendo influenciado por el mundo. Pero esta persona no está haciendo absolutamente nada para detenerlo. Eso es lo que significa. Por eso una mejor traducción sería: y no os dejéis que se os moldee según el criterio de este mundo malo. No os dejéis que se os moldee según el criterio de este mundo malo. Por otra parte, esta también es una orden, no es una sugerencia. Lo debemos hacer, y si no lo hacemos, es pecado. Así de sencillo. Es una orden, y como es una orden de la palabra de Dios, lo debemos hacer, y si no lo hacemos, es pecado. Esta audiencia, como nosotros sabemos, por lo que dice el versículo 1, ¿no es cierto? Y también el capítulo 1 y todo, nosotros vemos que esta audiencia eran santos, realmente, eran cristianos, pero no habían llegado a la perfección. Obviamente, esto no lo vamos a lograr de este lado del cielo, no vamos a ser perfectos de este lado del cielo, pero eso no quita nuestra responsabilidad. Esto no quita nuestra responsabilidad de ser cada día más santo y de pensar como santos. Nos quita la responsabilidad. ¿Y qué entonces no debían hacer estos? Amoldarse a los principios del mundo. ¿Qué se espera de un miembro de la Iglesia de Cristo? Y cuando hablo de la Iglesia de Cristo no estoy hablando de la iglesia local en sí, sino en la iglesia general. ¿Qué se espera de un cristiano? Se espera, obviamente, que sea santo, pero se espera que imite. No vamos a leer todos los pasajes bíblicos, pero los que están anotando pueden ver en 1 Corintios 4:6, también en 1 Corintios 11:1, Efesios 5:1, Hebreos 6:12, 1 de Pedro 2:21. Ahí nos habla, por ejemplo, el apóstol Pablo, de ser imitadores de Cristo. Y también nos habla el apóstol Pablo, Pedro y el autor de Hebreos, nos habla también a imitar a los discípulos que imitan a Cristo. Entonces el creyente es un imitador, debe imitar. Así como nosotros pedimos que los niños imiten a los padres, así debe ser el cristiano. Debe hacer y ser imitador de Dios. Es de la misma manera. Por esa razón se exhorta, o Pablo les exhorta y nos exhorta, obviamente, en primer lugar, no dejarse influenciar por el mundo para no imitar al mundo. Eso es lo que debían hacer. Pablo en 1 Corintios 15:33 dice: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay un dicho popular muy conocido: dime con quién andas y te diré quién eres. También podemos decir: dime con quién hablas, y también podemos saber cómo es esa persona o lo que ve esa persona. Yo voy a ver lo que vos mirás y tu andar diario me va a decir quién sos. Entonces, lo primero que debían y debemos hacer es estar alertas y no dejarnos influenciar. Estar alertas y no dejarnos influenciar. Y hoy más que nunca debemos estar alertas. Hoy más que nunca debemos estar alertas porque hay algo que nosotros tenemos que es la televisión o podemos ver televisión también por medio de internet, y los noticiosos nos están diciendo cómo pensar.
qué es lo que está bien y qué es lo que no está, y qué está mal. Ellos ya no informan, nos dictan las cosas que tenemos que pensar. Y tenemos que tener cuidado con esa influencia. Y además Internet es el mayor formador de pensamientos. El mayor formador de pensamientos y de ideologías. Es un peligro Internet. También es peligroso Internet. Cuando nosotros somos influenciados por el mundo de una manera directa o de una manera indirecta, estamos influenciando a nuestros hijos en nuestra forma de pensar, o en su forma de pensar y en su forma de andar. Dice Hendrickson al respecto, está advirtiendo a los miembros de entonces y de ahora en contra de ceder ante las diversas manifestaciones de mundanalidad por las cuales están continuamente rodeados. Por ejemplo, el uso de lenguaje procaz y ofensivo, el canto de canciones indecentes, la lectura de libros inmundos, el uso de atavíos tentadores, el gozo de pasatiempos cuestionables, la asociación con cierto nivel de intimidad con compañeros mundanos, etc. Una lista de este tipo casi no tiene fin, dice Hendrickson. Lo que Pablo le está diciendo es, no. El patrón que tiene el mundo no debe ser el de ustedes. El patrón que tiene el mundo no debe ser de ustedes. ¿Y qué debemos hacer? Y Pablo responde y dice, si no, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Y otra vez una mejor traducción sería lo siguiente. Si no, dejaos transformar por la renovación de vuestra mente. Lo primero que hizo es mostrarle a su audiencia lo que debían evitar, para ahora pasar a mostrarle lo que debían hacer. Pero es interesante porque él no está diciendo que cambiemos una cosa por la otra. No está diciendo, esto está mal, bueno, vamos a cambiar por esto. Porque si yo hago esto, voy a comenzar a hacerlo por mi propia fuerza y me voy a convertir en un legalista. Yo lo hago porque, está mal, bueno, agarro esto porque me conviene. Eso es ser un legalista. Lo que Pablo les está enseñando acá es que ellos debían ser transformados de una manera íntima, porque esto es algo más profundo. Una transformación que cambia el interior, que cambia el corazón y obviamente va a abarcar que también va a cambiar mi manera de pensar. El verbo que Pablo utiliza es un verbo presente. No es que yo de vez en cuando me voy a dejar transformar, sino continuamente tengo que dejarme transformar. Por otro lado, es un verbo que se encuentra solamente en el griego, que es un verbo pasivo medio e imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Cito nuevamente a Hendrickson, que dice, Pablo no dice transformaos, ustedes transfórmense, sino dice dejaos transformar. La transformación es básicamente una obra del Espíritu Santo. No es otra cosa que la santificación progresiva. Segunda de Corintios 3:18 dice, nosotros todos, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria de Dios. Vamos siendo transformados a su imagen de un grado de gloria a otro, y esto viene del Señor, que es el Espíritu. Sigue diciendo, los creyentes no son completamente pasivos. Su responsabilidad no queda cancelada. Deben permitir que el Espíritu Santo haga su obra en sus corazones y en sus vidas. Su deber es cooperar hasta el máximo de su capacidad. Y ahí cita Filipenses 2, del 12 al 13, y 2 Tesalonicenses 2 al 13. Como vemos aquí, para obtener una cosmovisión bíblica, no solo es decir soy cristiano bíblico, porque se predica o predico o predicamos expositivamente, o porque creemos en las doctrinas de la gracia, o creemos en los 5 puntos del calvinismo. Mis hermanos, yo eso por convicción
lo creo y lo voy a defender, pero eso no me convierte en un cristiano bíblico. No me convierte en un cristiano bíblico. Va más allá. Pero esto va más allá de decir tales cosas. En primer lugar, es estar alerta continuamente. ¿Cómo y por quién estoy siendo influenciado en mi manera de pensar? Y esto muchas veces nos va a llevar a cuestionarnos y a preguntarnos cosas que hacemos en nuestra propia vida. Como por ejemplo, la forma en que me han criado mis padres fue netamente bíblico. La forma en que me criaron mis padres fue netamente bíblico. Si no lo fue, lo voy a desechar. No es que no amamos a nuestros padres porque no nos hayan formado bíblicamente. Es malo para mi vida. Mi amor no va a disminuir por nuestros padres. Debemos quitar todo lo dicho, lo que nosotros decimos. Mi familia siempre lo hizo así. Así fui criado. Más bien nuestra pregunta debería ser, ¿es bíblico lo que hago y digo? ¿Es bíblico lo que hago y digo? Si es bíblico, bien, hay que dejarlo. Si no lo es, hay que desecharlo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Hay que desecharlo. Así de sencillo. En segundo lugar, debemos dejar, como decíamos, que el Espíritu Santo nos transforme. El Espíritu Santo nos transforma. Esto muchas veces se toma como algo místico, como algo místico, como algo raro, espiritual. Ay, voy a orar para que el Espíritu Santo me transforme. Sí, hay que orar, obviamente, pero no es algo místico. ¿Cómo podemos hacer? Como decía anteriormente, lo primero que tengo que hacer es examinarme, cuestionar mi manera de actuar, de mi manera de pensar. ¿Por qué lo hago? Es cuestionarme, es el primer paso. Lo hago porque así me enseñaron, porque vi hacer esto en mi familia, etc. Y una vez hecho eso, me tengo que llenar de la palabra de Dios. Me tengo que llenar de la palabra de Dios. Déjame preguntarte una cosa. ¿Qué es lo que citas más? ¿Autores o la Biblia? ¿Qué es lo que citas más? ¿Qué cosas es que citamos más? Nosotros debemos recordar que el Espíritu Santo usa su palabra para transformarnos. Para transformar nuestro corazón y así transformar nuestra manera de pensar. Porque su palabra es su espada. Es su espada. Por eso debemos pensar, ¿cuánto tiempo dedicas a leer tu Biblia? ¿O lees más libros cristianos que la Biblia? Y no estoy diciendo que los libros cristianos no hay que leerlos. Yo soy fanático y leo los libros cristianos. Pero ¿qué es lo que estamos leyendo más? ¿Qué es lo que estamos leyendo más? ¿Leemos más la Biblia o libros cristianos? ¿O escuchamos más cosas como predicaciones? Una de las cosas que debemos quitar de nosotros es ese mal hábito. Porque se ha hecho un mal hábito. Escuchamos más predicaciones o leemos más libros que la misma Biblia. Y repito, y no es que está mal hacerlo. No estoy diciendo de ahora en más, no lo hagan más. El tema es que esto se debe hacer con una justa medida. Pablo concluye y dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El no permitir que seamos influenciados por el mundo y el sí permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Y cuando hacemos eso es para verificar o comprobar cuál es la voluntad de Dios. Cuando yo no dejo influenciarme por el mundo, le pongo un alto al mundo.
y dejo que el Espíritu Santo me comience a influenciar y a transformar, voy a conocer la voluntad de Dios. Dice un comentarista, los creyentes no pueden depender meramente de sus propias conciencias. Sin duda la conciencia es muy importante, pero debe ser enviada una y otra vez, constantemente, a la escuela de las Escrituras para recibir instrucción del Espíritu Santo. Es de esta manera que los creyentes toman conciencia y permanecen conscientemente de la voluntad de Dios. Dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas permanecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Para todos, para nosotros y para nuestros hijos, con el propósito de cumplirla. Y así entonces veo su voluntad, no mi voluntad. Es su voluntad la que comienzo a ver. Y cuando veo su voluntad, Él nos va a decir qué es bueno, qué es aceptable y qué es perfecto. Es solamente su voluntad. Nada más. En conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Cómo estás viviendo? O mejor dicho, ¿cómo estás viendo el mundo que te rodea? ¿Cómo te estás cuestionando tu vida para encontrar respuestas? ¿De una manera bíblica? ¿O una manera mezclada? ¿Secular? ¿Cómo lo estás haciendo? Para lograr tener una cosmovisión bíblica podemos decir lo siguiente, y es una de las maneras. En primer lugar, como decía, hacernos preguntas. Hacernos preguntas. ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué pienso esto? ¿Cómo debo actuar en esta u otra situación? ¿Cómo debo conducirme? ¿Cómo debo hablar? Cuestionarme. Tengo que cuestionarme y hacerme preguntas. En segundo lugar, leer la Biblia para encontrar la respuesta. Cuestionarme, preguntarme absolutamente todo y buscar la respuesta en la Biblia. Y hasta que no encuentre la respuesta, no voy a salir de la Biblia. Una vez que encuentre la respuesta, en tercer lugar, ahí sí voy a ir a libros cristianos que hablan del tema. Porque hay muchos que se han hecho las mismas preguntas que nosotros nos hacemos y nos vamos a hacer. Y hay muchos que escribieron libros acerca de esas preguntas y las responden. Pero primero leer la Biblia y después leer los libros cristianos. Y si es posible, también leer los libros seculares para saber cómo piensan. Una vez que yo tengo ya una visión más clara de las preguntas que me formulé, en cuarto lugar, nuevamente voy a la Biblia y comienzo a ver todo lo que estoy aprendiendo. Y por último lugar, nosotros deberíamos reflexionar acerca de todo lo que estuvimos estudiando, para después agarrar y sacar una conclusión. Así es como se forma una cosmovisión bíblica. Esa es la manera. El tema es que nosotros tenemos muchas veces miedo de cuestionarnos. Porque cuando nos cuestionamos y nos preguntamos, vemos nuestro pecado. Pero es bueno, porque así es como el apóstol Pablo dice, que no se dejen influenciar, pongan en un parate, pero déjense influenciar y transformar por el Espíritu Santo. Y así es como se hace. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y tu gran misericordia. Gracias porque vos nos das tu palabra y vos querés que pensemos como pensás vos, porque somos tus hijos. Vos nos amás
Nos has amado de tal manera, Señor, que vos nos diste a tu Hijo amado. Gracias por trasladarnos al reino de tu Hijo amado, de las tinieblas a la luz admirable. Gracias por darnos tu palabra que nos indican cómo debemos actuar, cómo debemos pensar. Gracias porque tu palabra nos transforma y transforma nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado. Realmente nos arrastre a tu palabra para leerla y buscar todas las respuestas que tú tienes para nuestra vida. Porque solamente en las Escrituras tenemos todo para la vida y para la piedad. No dejaste nada al azar. Tú lo controlas todo. Y gracias porque no nos has abandonado y podemos ver también tu amor. Porque no debemos buscar en otro lado, sino en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a pensar bíblicamente. Ayúdanos a poner un stop a todo lo que nos están influenciando por los medios de comunicación y todo lo demás. Que sea tu Espíritu Santo que realmente nos traiga una y otra vez tu palabra a nuestra mente. Señor, eso es bueno para nosotros. Y vamos a ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen de tu Hijo. Eso es lo que anhelamos, Señor. Porque te amamos, Señor. Porque nos has salvado, nos has redimido, nos has hecho nuevas personas para servirte y amarte con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma y toda nuestra fuerza. Gracias, bendito Dios. Gracias. Gracias por tanta misericordia. En el nombre de Jesús.